Eh, Antes de nada, respecto a lo que me habían mandado un mensaje, no les he respondido de que ya se les autorizó a llegar tres postgrupos, o sea, todavía no he visto cómo hacer, o sea, para que roten todos. Lo que pasa es que son solamente tres por grupo. Yo no sé si van a avanzar toda la rotación ustedes a rotar dentro del servicio. Entonces, ¿cuántos son ustedes al final en total? Somos 22, Doc. En total, pero de los dos grupos. ¿Cuántos? Seríamos 46. 46, doctor. Ahí está. Entonces, sería 46 para tres personas. ¿A cuánto sale? ¿Cuántas semanas? 15 semanas. ¿Han visto si desde enero contamos con esas 15 semanas? Porque si es así, no habría problema. O sea, serían tres por semana, o sea, que tendrían que rotar. Pero lo contrario, tendríamos que ver cómo hacemos, o sea, ¿ya? Ese es el problema, o sea, de ahí, o sea, no habría problema la rotación en la mañana. La verdad es el único horario que podría, porque en la tarde no. Generalmente era de 11 a 1, pero no creo que puedan ir tampoco a estar ahí andando por todo el hospital ahí buscando pacientes y con riesgo de contagio. Entonces van a Doctor, estar en el consultorio principalmente. Pero bueno, revisen y me avisen para ver cómo está eso, ¿ok? doctor, Doc, lo que pasa es que tenemos previsto 13 semanas para rotar, 13 hasta semanas. casi 13 semanas para rotar. ¿Ya? Entonces, podríamos hacerle hasta de 4, si es que nos permiten en el hospital. 4. Si es que en 4 personas no habría problema, ¿no? Si es que les permiten, pero claro está. Claro, sí, ese sería el otro inconveniente. Y Doc, lo otro que le había comentado, no sé si será posible aumentar un poquito más el tiempo de las rotaciones, digamos de 8 a 12 del día, porque usted me había dicho de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces yo le había propuesto que, ¿qué le parece si también, mejor dicho, qué le parece si lo hacemos de 8 a 12 del día, como que aprovechamos un poquito más? Lo que pasa es que yo tengo otras actividades a veces en la mañana, entonces no puedo estar 4 horas. Pueden ser un par de horas nada más. Si lo Ah, desean, o sea, después pueden rotar con los residentes, también podría ser útil para ustedes, o sea. Y ya cuadramos, o sea, igual eso empieza el mes de enero, ¿no es cierto? sí, Doc. Ya, porque eso podría ayudar un poco a ustedes que les acompañen en el pase de visita, entonces también sería de utilidad. Podría ser un par de horas conmigo y una hora con el residente, o sea. Podría ser así para que sean unas 3 horas, para que así vean lo que pasan visita a ellos y cómo hacen las notas o qué hacen con los pacientes y al mismo tiempo lo que hago en la consulta. Podría ser una manera, ¿ya? Ya, Doc. Lo que pasa es que tendríamos que iniciar, bueno, tenemos previsto, como les dije, iniciar a partir del 3 de enero para que nos alcance, para tener 13 semanas disponibles, a ¿Ya? partir del lunes 3 de enero. Entonces, ahí, Doc, porfa, nos avisa para ya ir cuadrando, igual con todo avisarle a los compañeros para que estén a tiempo, porque como Lo que pasa sabe, se es regresa el que feriado y todo. tendrían que preguntar en docencia si pueden rotar 4, o sea, por mi lado no habría problema, o sea, pero habría que ver qué dice docencia, o sea, si dicen ellos, si el tratante les da autorización, pues listo, sí, por mí no habría problema, ¿no? Ya, Doc, entonces, muchísimas gracias. Eso sí, tienen que ir a hablar ustedes porque yo ahorita estoy de vacaciones, yo no estoy en el hospital. Entonces, consulten ahí, vean si hay algún problema y me avisan, ¿ok? Listo, Doc. Ya. Entonces, ahora sí, entrando al tema, vamos a discutir un poco lo que es fisiopatología, tanto de lo que es diabetes tipo 1 como de lo que es diabetes tipo 2. Como en la medicina se dice mucho, no hay certezas, y la verdad es eso, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2, no hay un mecanismo claro, sí hay mecanismos que están establecidos, pero tampoco justifican muchas veces un 100% el problema, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Entonces existen varias teorías realmente asociadas tanto a la una como a la otra y la parte genética está involucrada en los dos puntos, no solamente en diabetes tipo 1, sino actualmente en diabetes tipo 2 y la parte epigenética está siendo muy estudiada porque se ha visto que está muy asociada. Vamos a ver entonces lo que es un poco de concepto, clasificación, fisiopatología. De conocimientos generales, nosotros sabemos que la diabetes mellitus es un desorden metabólico, la base es una hiperglucemia crónica, se caracteriza por una alteración en metabolismos a nivel de lo que es hidratos de carbono, a su vez también consecuente en grasas, proteínas,
A su vez puede ser también un defecto en la secreción de la insulina o en la acción de la insulina, o en ocasiones las dos cosas, cuando es una enfermedad ya de larga evolución, como por ejemplo la diabetes tipo 2, o tal vez algo de tipo estructural, una lesión, una disfunción o un fracaso a nivel de órgano diana, que puede ser el responsable de este problema, ¿sí? Desde el punto de vista epidemiológico, la Federación Internacional de Diabetes que nos dice que estamos ante un aumento sumamente importante de diabetes, con una tendencia de estar en 463 millones en el 2019 a estar o probablemente estar con 700 millones en el 2045, o sea, un incremento de un 51% de los casos de diabetes, es muy importante. Y en América del Sur está esa tendencia, un aumento probablemente de un 55%, teniendo en 2019 unos 32 millones de pacientes con diabetes, con una probabilidad de llegar a los 49 millones. Yendo a la distribución de la población adulta que tenemos actualmente con diabetes, como podemos ver, la prevalencia mundial es de un 9.3%, equivalente a 463 millones de personas con diabetes, y un gasto de salud resultante de 760.3 mil millones de dólares, ¿no? Implicando el gasto en el sistema de salud, el manejo de esta patología, por lo cual se busca la prevención antes que tratar las causas secundarias, que son mucho más costosas, sobre todo los pacientes con desenlaces de tipo cardiovascular, ¿sí? El número de muertes por diabetes, como pueden ver, es de 4.2 millones, principalmente asociadas a muerte de origen cardiovascular en ese grupo de pacientes, ¿ya? Podemos ver otros grupos también ahí, como la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, cuya prevalencia, o mejor dicho, el porcentaje que tenemos actualmente es de 1.100.000 probablemente, pero se cree que está probablemente también subdiagnosticada la enfermedad y que la población es mucho mayor, o no se diagnostica de manera temprana, o se establece más como un diagnóstico con tardía como diabetes tipo 2. Antes existía, o todavía existe, la verdad, en algunos lugares, que se dice que aquel paciente que tiene diabetes tipo 1 debe ser específicamente un niño o un adolescente y no un adulto, pero actualmente se ha visto que los adultos también pueden debutar con diabetes tipo 1. Mucho más raro, por supuesto que sí, pero si tiene la autoinmunidad, es muy probable que sí sea una diabetes tipo 1 en ese grupo de pacientes también. Entonces, probablemente hay un subdiagnóstico de la enfermedad y hay más número de pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ya? Como podemos ver aquí, en Ecuador, la prevalencia de adultos con diabetes de 20-79 años en miles está en 579.000, yendo hasta cerca de 1 millón, la media siendo 579.000, probablemente la población es mucho mayor. Yendo al punto de vista genético, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 en hermanos es de un 6%, ¿sí? Versus un 0.4% de la población general. Y el riesgo de diabetes mellitus tipo 1 va a ser de un 9% si viene del papá, la herencia, y un 2% si viene de la mamá. No se ha establecido claramente por qué esta diferencia. Aún en monocigotos, la concordancia va entre un 30 a 60%. Si escuchamos monocigotos, se esperaría que sea todo igual prácticamente, ¿no es cierto? Pero la verdad se ha visto que no. Que aún en gemelos monocigóticos, la concordancia es de un 30 a 60%. O sea que fuera de la parte genética, debe existir algún factor externo que sea el causante de la enfermedad. En disigóticos, la concordancia es de un 5 a 10% aproximadamente. Y 81% de los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, ¿ya? Entonces, la diabetes tipo 1 no es algo que tenga una herencia autosómica dominante, o sea, no es que si mis papás tienen diabetes tipo 1, yo tengo un 100% o un 50% de probabilidad de tener diabetes tipo 1 como es una herencia autosómica dominante. Aparentemente existen factores ambientales que pueden ser los desencadenantes de la enfermedad. La clasificación que ustedes todos ya deben haber revisado sobre lo que es diabetes en las guías del ADA, se establece aquella como la diabetes tipo 1, la insulino dependiente o de comienzo juvenil que se decía antes, cuya prevalencia es de un 5 a 10%, es la menos frecuente de las dos en comparación con la diabetes tipo 2. Su principio en general es una destrucción de célula beta que da una deficiencia absoluta de insulina, ese es el punto importante. Tiene una patogenia autoinmunitaria o idiopática si no encuentro la presencia de anticuerpos. Su inicio es brusco, por lo general previo a los 30 años de edad, tiene tendencia a la cetosis por la ausencia absoluta de insulina, no hay obesidad en este grupo de pacientes y se asocia con otras enfermedades autoinmunitarias, ¿sí?
y la velocidad de la destrucción de los islotes es variable. Se ha visto que mientras más precoz sea el desarrollo, la presencia de diabetes tipo 1 implica una destrucción más acelerada de la célula beta. Se asocian a factores genéticos, pero también a factores externos como factores tóxicos, dietéticos, virus y estrés inclusive como hipótesis en algunos casos, siendo probablemente es el desencadenante o el factor epigenético que podría ser el desencadenante de la enfermedad. La forma idiopática es aquella en la que yo no encuentro anticuerpos, una diabetes de comienzo juvenil, deficiencia absoluta de insulina y el paciente no tiene la presencia de anticuerpos que generalmente se suelen presentar en este grupo de pacientes. No hay etiología conocida, no hay evidencia de autoinmunidad, insulinopenia grave con episodios de cetoacidosis típico de un paciente insulinopénico, tienen una carga hereditaria importante, no asociada al complejo de histocompatibilidad como vamos a ver después, pero por lo general es una enfermedad típica de comienzo temprano, cuya diferencia únicamente es que no tiene la presencia de anticuerpos, pero no deja de ser una diabetes tipo 1 porque es una diabetes totalmente caracterizada por deficiencia absoluta de insulina. La tipo 2, que ya todos conocemos, no es insulino dependiente por lo general o de inicio es en la edad adulta, con una prevalencia que va del 90 al 95%, es la más frecuente de todas y la que más está aumentando. Su riesgo aumenta debido a la edad, la obesidad, sedentarismo como factores importantes. Se caracteriza por una insulinoresistencia en este caso y una secreción compensatoria de deficiencia de insulina. ¿Sí? Generalmente nosotros en este tipo de diabetes el paciente tiene una secreción totalmente normal de insulina, ¿ya? Pero factores externos considerados tóxicos como obesidad y sedentarismo como ejemplos se asocian a resistencia a la insulina y causan sobreesfuerzo dentro de la célula beta pancreática, consecuentemente un agotamiento de la célula beta y al final desencadenando un cuadro de diabetes. Aparece más después de los 40 años, aunque actualmente se ha visto diabetes tipo 2 de inicio juvenil debido a la obesidad. No tiende a la cetosis en la mayoría de los casos, aunque puede ocurrir que un paciente con diabetes tipo 2 debute con una cetoacidosis diabética si tiene una hiperglucemia muy severa o una infección acompañante. Cursa con obesidad o mayor proporción de grasa abdominal. ¿Por qué la grasa abdominal es importante? Porque se considera que es una grasa más inflamatoria en comparación con la grasa periférica. La etiología no está conocida, no hay destrucción autoinmune, predisposición genética existe, no es solamente causa ambiental, subdiagnosticada a veces, inicialmente puede no necesitar tratamiento con insulina. La resistencia a la insulina va a mejorar notablemente si yo reduzco el peso y trato, ejemplo, la cirugía bariátrica, que me revierte lo que es el peso y favorece disminución de resistencia a la insulina, y el paciente mejora o revierte, entre comillas, su cuadro de diabetes. Más en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa se ha visto que es un factor de riesgo, o pacientes con otras enfermedades como hipertensión o dislipidemia. La gestacional, que va a ser un tema de discusión en una clase completa, es una alteración hidrocarbonada durante la gestación que se presenta en el embarazo, no es una diabetes pregestacional, son dos cosas totalmente diferentes. Aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo, aunque puede aparecer también en el primero, de acuerdo a los criterios. No se incluyen en este grupo las embarazadas diabéticas previamente, revierte a la normalidad luego del parto, pero hay un riesgo de mortalidad fetal si no hay un tratamiento adecuado y puede desarrollar diabetes incluso hasta 25 años después del parto. Hay otros tipos que son muchos más raros de encontrar y esos sí son asociados a un defecto genético conocido específico, como la diabetes tipo MODY o la diabetes autoinmune del adulto, ¿ya? La diabetes LADA, la diabetes neonatal, o defectos ya genéticos propiamente en la acción de la insulina, o enfermedades del páncreas exócrino, u endocrinopatías también asociadas a la enfermedad, u medicamentos o agentes químicos. Medicamentos les pongo como el ejemplo más típico, el uso de corticoides que se asocia a hiperglucemias, o procesos infecciosos. Y síndromes genéticos que es mucho más raro de encontrar. La diabetes tipo MODY, por ejemplo, o la diabetes del adulto joven, ¿ya? Esta es específicamente caracterizada por una mutación genética. Yo sé cuál es la mutación, ¿sí? Tengo varias clasificaciones de MODY. Estas 7 son las más representativas. Actualmente hay 20 o más aproximadamente, de acuerdo a lo que se ha ido encontrando en la literatura. Todas ellas tienen un principio en sí, que es una afección principalmente a nivel de la célula beta, en la cual existe una alteración ya establecida en la secreción de la insulina, ¿sí? Hay defectos mínimos en acción de la insulina. El problema no es a nivel periférico. El problema está específicamente en su secreción, ¿sí?
Esta sí tiene una herencia que es autosómica dominante, ¿sí? Si mis papás tienen diabetes tipo MODY, el 50% de la generación siguiente va a tener la probabilidad de tener diabetes MODY también. Hay varios sitios cromosómicos alterados, como nosotros podemos ver aquí. Tenemos el cromosoma 20, el 7, el 12, son varios los alterados. Pueden haber formas leves, no cetóxicas, sin requerimientos de insulina, y formas graves que se asocian a insulina requerimientos. El principio de esta diabetes tipo MODY está en la célula beta, ¿sí? Como pudimos ver previamente, todas las alteraciones que existen en el factor nucleótico hepatocitario 4, en la glucosidasa, en el factor nuclear hepatocitario 1, neuro de 1, todos ellos ocurren a nivel de la célula beta, ¿sí? Lo que ocurre entonces, o lo que se dice que ocurre en esta diabetes tipo MODY, es que existe un defecto en lo que es el proceso de estímulo de secreción de la insulina a la célula beta, ¿sí? El proceso que nosotros revisamos anteriormente, en la cual existe la unión de la glucosa a los receptores GLUT a nivel de la célula beta, con el consecuente generación de energía ATP, cierres de canales de potasio, ese mecanismo está alterado por estas mutaciones genéticas y por lo tanto se altera la secreción de insulina en respuesta a la glucosa, ¿sí? Y de esa manera yo tengo una disminución en la secreción insulínica o en la respuesta insulínica en ese grupo de pacientes, siendo algunas más severas que otras y consecuentemente en algunas desarrollando diabetes, ¿ya? Entonces el mecanismo está prácticamente a nivel de la célula beta exclusivamente y es un mecanismo genético muy establecido. Más raro, una diabetes neonatal ocurre antes de los 6 meses de edad, ¿ya? Generalmente se le considera así, esta de tipo neonatal, porque para que sea diabetes tipo 1, se considera que yo necesito un cierto tiempo para desarrollar autoinmunidad. Y ese tiempo que se ha dado ha sido al menos de 6 meses, ¿sí? Se dice que antes de los 6 meses es muy difícil que un recién nacido desarrolle autoinmunidad y desarrolle diabetes tipo 1, y por lo tanto se le conoce como diabetes neonatal. Ocurre antes de los 6 meses de edad, puede ser transitorio, puede ser permanente, precisa de tratamiento insulínico. Si no se trata bien, se asocia retraso del crecimiento intrauterino, no tiene una etiología autoinmunitaria, justamente ese es un punto a recordar, y es una enfermedad de origen genético. Ya las formas mucho más extrañas que no se encuentran muy frecuentemente en la práctica clínica son defectos genéticos en la secreción de insulina, como insulinoresistencia tipo A, como leproconismo, síndrome de Rabson-Mendelal y diabetes lipotrófica, en la cual el paciente tiene una ausencia total de tejido adiposo, es una característica de la enfermedad. Pero estas formas son muy raras de encontrar en la práctica clínica. Yendo a la diabetes LADA, que es una diabetes que se le decía antes también diabetes 1.5, porque no se le decía que ni era 1, pero tampoco era solamente 2. Entonces se le decía de esa manera. Incluso ahora cambió la definición por una definición más larga, que ya, pero lo que más van a encontrar todavía dentro de lo que es literatura es diabetes LAD o diabetes autoinmune latente en los adultos. Tiene las características de DM1 y DM2. Sus síntomas comunes son, con la diabetes tipo 2 al menos, son que aparece entre los 30 y 50 años de edad. El paciente continúa produciendo insulina en sus etapas iniciales y de tipo 1 tiene que no es hereditaria y que tiene la presencia de anticuerpos en la sangre, ¿ya? Entonces, comparte las características de los dos grupos, por lo cual se hace un poco más difícil de diagnosticar. ¿Por qué son LADA? ¿Por qué les digo así y no les digo diabetes tipo 1? ¿Por qué? Porque aparecen en edad adulta, generalmente después de los 30 a 35 años de edad, tienen la presencia de autoanticuerpos que no tienen los pacientes con diabetes tipo 2, como el GAD, por ejemplo, el antiácido glutámico de carboxilasa, y no requieren insulinoterapia al inicio, ¿ya? Al debut no lo requieren en la mayoría de los casos y tienen ese periodo de luna de miel o ese periodo sin requerimiento insulínico que puede durar meses o años, va a depender de paciente a paciente, ¿sí? Entonces, diferencias entre los tres grupos es que tengo un paciente con diabetes tipo 1 cuya edad de inicio por lo general es infancia, adultez, la LADA que es más del adulto y la tipo 2 obviamente de adulto. El síndrome metabólico en el ADA es similar a la población general, mientras que en el tipo 2 va hasta un 80 o 90% acompañante. La cetoacidosis es frecuente en el tipo 1, infrecuente en la ADA porque todavía hay insulina, ausente por lo general en el diabetes tipo 2, a excepción de algunos procesos como les mencioné previamente. La autoinmunidad está presente en el tipo 1 y en el ADA, y en el diabético tipo 2 yo no tengo presencia de anticuerpos porque de lo contrario cambiaría la definición de la enfermedad. La insulinoterapia, obviamente por estos motivos, desde el diagnóstico en el tipo 1 va a ser requerida, mientras que en el tipo 2
Va a ser tardía y en el ADA puede ser hasta 6 meses o mucho más tiempo sin requerimientos. Otras causas ya de tipo más externo, causado por otras enfermedades, pueden ser la pancreatitis con destrucción de la célula beta, fibrosis quística que se asocia también a lesión de la célula beta, pancreatectomías, traumatismos, el síndrome de Down se ha visto asociado también a un aumento de lo que es hiperglucemia o intolerancia a la glucosa, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, Corea de Huntington. Se ha visto algunas de las enfermedades que están asociadas a la presencia de enfermedades de páncreas exócrino y otros síndromes genéticos también asociados a diabetes. ¿Ya? Dentro de la parte endocrinológica, tenemos principalmente aquellos mecanismos que son contrarreguladores, ¿ya? Como responsables justamente de los cuadros de hiperglucemia. Acromegalia, justamente. ¿Por qué creen que podría causar diabetes? ¿Pueden levantar la mano? Melissa. Tal vez por el aumento de la hormona del crecimiento. ¿Y eso qué hace? Aumentaba la glucemia en sangre. Es una hormona contrarreguladora, la más tardía, pero obviamente en pacientes con AC, con la cual tienen una altísima cantidad de IGF-1, hormona de crecimiento, van a producir un mecanismo tumoral, porque la acromegalia es producido por un tumor, que no va a respetar ningún eje. Entonces, por lo tanto, la producción de hormona va a ser libre prácticamente por el tumor y de esa manera va a causar hiperglucemia y no va a poder ser contrarregulado, ¿sí? Cushing es otro ejemplo, justamente. Cortisol también, recordemos, hormona contrarreguladora. Feocromocitoma también se ha visto, recuerden, catecolaminas, los efectos que tienen las catecolaminas a nivel de tejido adiposo, a nivel de hígado también. La rubiola se ha visto en algunos casos, el citomegalovirus, de ahí van a venir también las tendencias de las hipótesis virales como causantes de lo que es la causa de la diabetes tipo 1, ¿sí? Hipertiroidismo se ha visto que en algunos casos se asocia, también porque tiene asociación con autoinmunidad en este grupo de pacientes. Enfermedad de Graves, les pongo por ejemplo, que tiene una etiología autoinmune, se ha visto que puede estar asociada en algunos casos a la presencia de diabetes tipo 1. Medicamentos, ¿no? Los más representativos en este grupo son los corticoides. Los corticoides definitivamente van a afectar en varios puntos, tanto en la secreción insulínica, como en la resistencia insulínica, como en la producción hepática de glucosa. Entonces, son medicamentos que van a producir hiperglucemia irremediablemente en la mayoría de pacientes y descompensar a los pacientes con diabetes que están compensadas aún justamente por el exceso o la sobrecarga inflamatoria que puede producir. Entonces, tenemos que en la diabetes mellitus tipo 1 tenemos una deficiencia que puede ser de insulina de origen autoinmunitario inicialmente o de origen idiopático, mientras que en la tipo 2 tenemos una deficiencia causada bien por insulinoresistencia o bien por un defecto secretor de insulina, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación, estas son solo algunas de las clasificaciones que nosotros tenemos, existen otros nombres también por las definiciones, pero lo que más comúnmente tenemos nosotros en la práctica clínica es la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, diabetes autoinmune del adulto, MODI, diabetes por de causas exógenas, diabetes por medicamentos, dentro de las principales. ¿Cuáles son las etapas ahora en el desarrollo de la diabetes tipo 1? ¿Cuál es el desencadenante? Todavía no saben un 100% específicamente cuál, pero lo que se dice actualmente que existe es que nosotros tenemos al nacimiento nuestra masa de célula beta. Nosotros la tenemos. Pero nosotros nacemos con una predisposición genética para el desarrollo de la diabetes tipo 1. Y esta predisposición genética combinada con factores ambientales me va a desencadenar un cuadro que se llama insulitis o un proceso inflamatorio causado o destruyendo lo que son células beta, ¿sí? En esta etapa yo voy a tener la presencia de autoinmunidad celular, voy a tener marcadores humorales o conocidos también como anticuerpos y voy a tener una primera etapa que es la prediabetes o la pérdida de la primera fase de respuesta insulínica. Voy a tener intolerancia a la glucosa y finalmente voy a tener un debut clínico que es diabetes cuando ya existe destrucción de la célula beta, ¿sí? Es una asociación entre la masa de células beta, el tiempo y el momento de la exposición a los factores ambientales para el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Existen varias teorías. Tenemos entonces que la diabetes mellitus tipo 1 es una destrucción inmunológica que tiene predisposición, ¿ya? Dentro de la causa genética se ha visto que a nivel de la raza caucásica es de un 0.4%,
de familia de primer grado tengo el papá un 3%, madre 5%, un hermano un 8%. ¿En dónde está esa mayor probabilidad genética? A nivel de lo que es el complejo de histocompatibilidad, ¿ya? Una gran región genómica que es de una familia de genes involucrados en el reconocimiento y respuesta inmune. Los genes del complejo de mayor histocompatibilidad son polimórficos, teniendo muchas variables, y específicamente los genes del complejo de histocompatibilidad clase 2, ¿ya? Hablando específicamente de lo que es el complejo de histocompatibilidad clase 2 en el brazo corto del cromosoma 6, codifican antígenos que solo se van a expresar en ciertas células, como es la célula beta, ¿sí? Tenemos entonces una alteración o una expresión de lo que es en el complejo de histocompatibilidad de clase 2 a nivel de DQDR, que se ha visto que son probablemente los más asociados. Se ha visto que justamente el complejo de histocompatibilidad clase 2, DR o DQ, se asocian a un mayor riesgo de desarrollo de diabetes, pero no por sí o la presencia del mismo, yo voy a tener diabetes en un 100%, ¿ya? Tenemos también la causa de origen viral para la causa de lo que es diabetes tipo 1. ¿Qué ocurre aquí? Tengo mi masa de células betas totalmente normal, tengo mi glucosa obviamente normal, pero tengo un factor predisponente, en este caso un virus, ¿ya? El virus me va a generar una respuesta inmune, ¿sí? Dada por los linfocitos T, los linfocitos T CD4, CD8. Sin embargo, esta respuesta me va a producir unos antígenos que van a tener un cierto mimetismo o parecido con los antígenos que producen la célula beta, ¿ya? Y de esa manera, este mimetismo molecular que yo tengo va a hacer que se generen anticuerpos que destruyan la célula beta, ¿sí? Entonces, yo tengo un virus desencadenante que me va a generar un mimetismo molecular y por lo tanto voy a generar anticuerpos que van a destruir la célula beta. Obviamente eso me va a producir una pérdida de la secreción insulínica y finalmente me va a desarrollar diabetes. Este tiempo que estoy poniendo aquí es solamente como un ejemplo de la hipótesis, pero se considera que de esta manera los virus podrían estar asociados. Hay varios genes candidatos definitivamente para lo que es la diabetes tipo 1, pero en uno de los primeros lugares está justamente el complejo de histocompatibilidad, el DRB1 o el DQB1, como más frecuentemente asociados. Factores ambientales. Existe también la hipótesis de la higiene. Se ha visto que los pacientes, en este caso hablando de niños, aquellos que están en zonas rurales tienen menos diabetes tipo 1 que lo que están en las zonas urbanizadas. ¿Por qué? Porque se dice que los niños expuestos de manera más temprana aparentemente a procesos de diferente índole que pueden ocurrir en una zona rural, tienen menos probabilidad de desarrollar una respuesta autoinmune que aquellos en zonas urbanizadas que tal vez no están expuestos a esos factores tan temprano, ¿ya? Esa es una hipótesis que se tiene. Tampoco es un 100% confirmado. Tenemos también los factores dietéticos, por ejemplo, la exposición a la proteína de la leche de la vaca, que tal vez ustedes deben haber escuchado, en la cual esa proteína me puede desencadenar una respuesta inmune y por lo tanto puede ayudarme al desarrollo de lo que es diabetes tipo 1. ¿Sí? Esas dos han sido las que más se han comentado, las que más ustedes van a encontrar dentro de la literatura. También se ha visto otros actualmente, por ejemplo, hablan de la deficiencia de vitamina D como un factor inmunomodulador que tal vez podría asociar al desarrollo de la diabetes tipo 1. En nuestro medio la deficiencia de vitamina D, por ejemplo, es mucho menos frecuente porque nosotros tenemos una exposición solar bastante grande. Se dice que con 15 minutos de exposición al día yo ya tengo el suplemento suficiente de vitamina D activa y por lo tanto esto no ocurre en las zonas de los hemisferios, ¿ya? Esto no ocurre en, por ejemplo, les pongo Canadá, donde existe una menor exposición al solar y por lo tanto un mayor riesgo de desarrollar este tipo de problema. Entonces, en la respuesta inmunitaria tengo expansión de clones, justamente del ejemplo que les di anteriormente, como lo que es la exposición viral, expansión de clones linfocitarios autorreactivos, TCD4, CD8, existencia de linfocitos B productores de anticuerpos que me van a producir la respuesta, y activación del sistema inmune innato, consecuentemente dando una destrucción de la célula beta, ¿sí? Entonces, consecuencia de ese mimetismo, solo como ejemplo, yo tengo la generación de anticuerpos contra mi célula beta que van a producir la destrucción de la misma. Los anticuerpos, siendo así, son un marcador de la enfermedad, pero no indican muchas veces la severidad de la misma. Ese es un punto importante a tener en consideración. Que yo tenga títulos de anticuerpos altos no significa que la enfermedad sea más grave. Simplemente me indican que existe autoinmunidad.
pero no necesariamente el título de anticuerpos que yo tengo en sangre se correlaciona con la severidad de la enfermedad. Y eso es un punto importante a tener en cuenta. Nuevamente, tengo inicio de la respuesta inmune. Nuevamente les pongo el ejemplo viral, mimetismo molecular, apoptosis de la célula beta, consecuencia de ataque a la misma y destrucción por la generación de anticuerpos. ¿Preguntas hasta aquí? Marco. Sí, Doc, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo que puede estar una persona en el estado de prediabetes? ¿Hay algún tiempo específico o eso depende de otros factores? Como pueden ver, existe un gran porcentaje de lo que es el factor ambiental, ¿sí? Bueno, hay que establecer un punto, lo que es diabetes tipo 1 y lo que es diabetes tipo 2. Esa fase como de prediabetes prácticamente no se llega a saber en el tipo 1, porque yo sé que el paciente es diabético en el debut. En el tipo 2 yo sí puedo establecer que existe un periodo de prediabetes y existen hasta criterios para establecer prediabetes. Pero ese criterio de prediabetes es más para diabetes tipo 2, no para diabetes tipo 1. Generalmente diabetes tipo 1 es un debut y punto, o sea, pero no hay un tiempo. Se dice que mientras más temprano se desarrolle el fenómeno autoinmune en el niño, es más probable que sea más temprana la evolución, pero de ahí, o sea, no hay un tiempo definido. Ok, Doc, y en el caso de los diabéticos tipo 2, más o menos ¿a qué edad empezaría esto de prediabetes? Eso va a depender mucho en este caso. Lo que es diabetes tipo 2 ya depende más de los factores externos. Sí, eso es algo importante. Les pongo como ejemplo justamente el aumento de la población obesa juvenil en estos momentos que está causando desarrollo de diabetes tipo 2 en etapa juvenil. No existe un tiempo porque la reserva de célula beta de cada persona puede ser independiente, ¿no? Y existen factores epigenéticos que pueden hacer que yo haya nacido con una población de célula beta menor en comparación con otra persona. Entonces el tiempo no estaría claro. No es lo mismo hablar de nacer con una mamá que tuvo una diabetes descompensada durante su embarazo a nacer de una mamá que no tuvo diabetes en el embarazo y nació con un peso normal al nacimiento. Epigenéticamente voy a tener alguna expresión de genes mayor que otra en esos dos grupos de pacientes y de esa manera probablemente yo tenga mi mayor riesgo de desarrollar diabetes en uno que en otro, ¿ya? Entonces no hay un tiempo claro, pero obviamente lo externo, lo ambiental cuenta más. Ok, Doc, gracias. Ahora, yendo a lo que es la diabetes MODY, solamente para ver unas cosas más, se caracteriza por un inicio temprano, erección dominante, si habíamos discutido. La más frecuente es el MODY tipo 2, ¿sí? Se caracteriza por manifestaciones clínicas ventajosamente poco agresivas. Es aquel paciente típicamente que va a tener una glucosa por encima del rango normal desde etapas muy tempranas de la vida, ¿sí? El paciente joven, índice de masa normal, sin factores de riesgo, encuentran glucosas que generalmente están entre 100 y 126 y siempre se mantienen de esa manera, ¿sí? Ese es un ejemplo de pacientes que tienen una probabilidad de tener diabetes tipo MODY. No se asocia a obesidad, no se asocia a hipertensión o alteraciones lipídicas ni a un aumento de las frecuentes complicaciones típicas de diabetes. La MODY 3, por otro lado, ya se asocia a una secreción ya defectuosa mayor de insulina que resulta ya en una forma más grave de diabetes. La MODY 1 es también una forma más grave de diabetes con complicaciones y la MODY 5, por ejemplo, se asocia a alteraciones quísticas renales y hepáticas, ¿ya? Entonces hay diferentes grados de MODY en lo que es la mutación que yo voy a tener en cada una de ellas. La MODY 2 la más frecuente, pero la menos agresiva en lo que es alteraciones de la glucosa, ¿sí? Su prevalencia es de un 2 o 5%, es menor que las dos anteriores, hablando de diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Las diabetes asociadas a mutaciones en los genes de la insulina ya es mucho más raro realmente en comparación con todas las anteriores. Tienen herencia autosómica dominante, probablemente letal en caso de que yo tenga una ausencia en forma homocigótica, dado que los pacientes son identificados como heterocigotos, ¿ya? Eh, Asociadas a mutaciones en sí, el gen de receptor insulínico se ha identificado como 35 mutaciones de este gen receptor de insulina. Las mutaciones del receptor solo suponen un 0.1% del total de casos, o sea, no es algo que voy a encontrar muy frecuentemente en la práctica clínica, probablemente más en poblaciones de índole pediátrico, donde voy a encontrar de manera temprana el desarrollo de la enfermedad. Alteraciones mitocondriales, se ha visto también que pueden impedir la entrada de leucina, por ejemplo, en la mitocondria, y pueden asociarse a diabetes en formas leves, se pueden asociar a combinación con otras alteraciones genéticas, por ejemplo, sordera, y tiene herencia materna en la mayoría de los casos.
Y las diabetes neonatales que comienzan antes de los 6 meses de edad, tenemos una forma que es transitoria, ¿sí? Que es una sobreexpresión de genes en el cromosoma 6q24 y una permanente en la que hay mutación en genes que codifican la subunidad KIR 6.2 o KCNJ11 del canal de potasio de la célula beta, ¿sí? La transitoria se puede tratar con medicamentos distintos a la insulina, la permanente tienen control glucémico mejorado cuando se tratan con sulfonilurias. Recuerden que las sulfonilurias, como les había explicado en la clase anterior, tenían acción justamente en los canales de potasio, ¿no? Y entonces revierten este efecto, esta mutación, y por lo tanto favorecen la secreción de insulina. Esto es algo más raro de encontrar y va a estar más dentro de lo que es la población pediátrica. La LADA, recuerden, una diabetes de progresión lenta. La destrucción de la célula beta es menor en progresión en comparación con el paciente con diabetes tipo 1. Puede ser enmascarado con diabetes tipo 2, pueden haber niveles bajos de péptido C y es de carácter hereditario. Un punto importante aquí es que nosotros los métodos que tenemos para hacer medición de péptido C no son muy útiles en la práctica clínica, ¿ya? Nosotros la mayoría de estudios que tenemos con péptido C son mediciones de péptido C hechas en laboratorios muy especializados. Entonces el péptido C que nosotros tenemos aquí en el laboratorio en general no es de buena calidad, entonces no es una buena idea hacer un diagnóstico o utilizar siempre péptido C para hacer investigación. Como resumen para lo que vamos a ir viendo después, tenemos fenotipos de pacientes cuando hablamos de los diferentes tipos de diabetes, ¿sí? En el fenotipo de diabetes tipo 1 tenemos un fenotipo no obeso en la cual existe mutación en el complejo de histocompatibilidad, tenemos autoanticuerpos, tenemos células T involucradas y requieren tratamiento de insulina. Ese es el fenotipo del paciente con diabetes tipo 1. El diabético tipo 2, por otro lado, tiene características como la edad, síndrome metabólico asociado. También existe un defecto genético, como ya vamos a ver después, que es en el TCF7L2. Tiene inflamación sistémica como acompañante y se caracteriza también por disminución de los valores de péptido C. Tenemos a la diabetes intermedia, lenta, latente o LADA, en la cual yo tengo un poco de los dos. No tengo solamente la combinación o solamente la presencia de uno y otro. O sea que tengo un poco de edad, un poco el peso, un poco de lo que es alteración genética, un poco de lo que es alteración en péptido C, autoinmunidad. No puedo encajarle en ninguno de los dos, pero tiene todos los factores prácticamente asociados. Tenemos una diabetes gestacional en la cual obviamente estamos hablando de una diabetes que tiene más tendencia a la tipo 2 y por lo tanto el fenotipo es de un fenotipo de paciente con diabetes tipo 2. Eso de inicio. ¿Preguntas que tengan? Marco. Doc, respecto, por ejemplo, a los pacientes con diabetes MODI, supongamos la tipo 2, que es la más frecuente, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se inicia con insulina? Como le había indicado, de una forma leve. En algunos casos, esa glucosa puede estar por encima del umbral permanentemente y no requerir ningún tratamiento. Ahora, si ese paciente con MODI se vuelve, aparte de eso, obeso, insulino resistente, y eso puede ser que sí evolucione la enfermedad. Ok, Doc, gracias. Les pongo como ejemplo en este caso un paciente con MODI tipo 2. Es un paciente que secreta insulina. El paciente con MODI 2 secreta insulina, pero el umbral para que secrete insulina no es generalmente el rango que yo tengo de 100, sino es más alto, justamente por la mutación que yo tengo a nivel de la célula beta. Entonces, para que yo secrete insulina en ese paciente, yo requiero un mayor valor para su secreción. O sea, el paciente no me responde a un 105, sino me responde a un 120, les pongo como ejemplo. No sé si me hice entender ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien más? Emis. Doctor, a mí me quedó una duda con respecto a los virus. ¿Podría ser cualquier virus o es específicamente a un tipo de virus? Y Hay la otra algunos virus como teoría. Ah, dígame. Sí, quería terminar la algo. otra también era, en cuanto a los tipos lambda, ¿cómo no nos vamos a confundir? O sea, ya sé que es por los anticuerpos, pero
¿En esa vamos a diagnosticar temprano o eso siempre se diagnostica tardío o depende también del paciente? Ya, ya. Entonces, respecto a lo primero, existen algunos virus que han sido estudiados como asociados a lo que es la diabetes tipo 1. Sí, no todos específicamente, pero algunos sí están descritos en la literatura. Enterovirus, Coxsackie, por ejemplo, son dos de los virus que han estado asociados a la enfermedad. Existen otros más, o sea, pero no todos. Existen algunos en los cuales se ha estudiado su virus y se ha visto la asociación con la presencia de diabetes tipo 1. En lo que es diferencias con LADA, le doy razón, porque es un poco complicado establecer un diagnóstico. Pero es importante tener un cuadro de sospecha más que todo. O sea, sí va a ser un poco difícil establecer el diagnóstico. Les pongo un ejemplo, paciente que viene con 33 años, con índice de masa corporal normal, sin mayores factores de riesgo, que empieza a presentar un cuadro de diabetes sin aparente causa. Da para pensar que es tanto una forma de tipo 1, porque es un paciente con IMC normal y factores de riesgo, pero también puede ser un LADA, ¿no? Entonces está en esa etapa, justamente por eso le dice 1.5, porque se hace un poco difícil establecer el diagnóstico. Lo interesante en esto no es tanto decir de inicio, no, este es un LADA, establezco el diagnóstico y le doy tratamiento. Lo importante en esto es tener idea de que hay una probabilidad de que este paciente también puede ser un LADA. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo en este paciente. Este paciente debuta con diabetes a los 33 años de edad. Debutó a los 33 años, le inicio metformina típicamente como el inicio de ese grupo de pacientes. El paciente de inicio se controla bien, luego después de un año regresa y empieza a tener alteración, elevación en la glucosa, hemoglobina glicosilada. Pese a que doy tratamiento, le combino otro antidiabético oral, sigue con mal control de la glucosa y yo considero que es el paciente el que no está haciendo un tratamiento adecuado tanto en su dieta como en su control. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre en la realidad es que el paciente está disminuyendo cada vez más su capacidad de producción insulínica y por lo tanto los medicamentos orales no tienen ninguna utilidad. Entonces, la utilidad de saber o de tener la idea de que existe un GLADA es tener, digamos, la mente abierta a que en esos momentos o en esas características del paciente hay la probabilidad de que no sea realmente el paciente, sino su patología de base la que sea la causante de la descompensación. No sé si ayudó eso. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya. Pablo Castro. Ya, doctor, yo tengo una duda respecto a lo que es la diabetes MODI 2. Ahí tal vez hay la posibilidad de que se le tenga al paciente con un tratamiento más bien no farmacológico, que sea en cambios del estilo de vida, en ejercicio y todo eso. O sea, podría ser posible Depende. que se mantenga Sí, o solamente sea, con eso. se podría recomendar eso como un tratamiento como para ayudar un poco a prevenir eso en el paciente, ¿no? Pero disminuir hidratos de carbono o cualquier cosa no va a quitar la mutación genética, porque la mutación está ahí. Entonces, realice lo que yo realice, esa mutación va a estar ahí. Pero si yo le agrego factores tóxicos externos como un exceso de carbohidrato, como sedentarismo, como obesidad, como factores externos, probablemente el paciente tiene más probabilidad de desarrollar una diabetes en comparación con un paciente que esté con un rango normal de peso normal, no sedentario, actividad física, que va a evitar lo que es insulino resistencia y tal vez el desarrollo de diabetes en el futuro. Pero la mutación en este caso está presente en el paciente y eso nada lo va a revertir. Entonces, no hay medicación en sí, o sea, para darle a este grupo de pacientes para prevenir, porque no se puede prevenir porque la mutación ya está. Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más? Sabina Galarza. Buenas tardes, Doc. En una mujer que tuvo diabetes gestacional, ¿a futuro puede desarrollar diabetes gracias a este antecedente? Ya, una paciente que tiene diabetes en el embarazo, diabetes gestacional, implica que ya tiene una disfunción a nivel de la célula beta y por lo tanto la resistencia insulínica, que ya les adelanto en el embarazo está sumamente aumentada, fue causante de la descompensación de la paciente, ¿sí? Entonces, por lo general, una paciente cuando ya está con diabetes gestacional implica que ya tiene un daño o una disminución en la producción o en la función de la célula beta y su secreción insulínica. Y por lo tanto, teniendo eso de base, definitivamente sí, el paciente a largo plazo tiene riesgo de desarrollar diabetes. Recuerden el gráfico de fenotipo que les mostré.
El fenotipo de una paciente con diabetes gestacional es un fenotipo de paciente con tipo 2. Una paciente obesa, una paciente sedentaria, con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 existe. Ujú. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Emilio, vamos con la última pregunta. Doctor, buenas tardes. Disculpe, usted nos hablaba de controles. En esto de la diabetes, ¿cada qué tiempo es el control? ¿Y estos varían dependiendo del tipo de diabetes o el control es general para todos independientemente del tipo de diabetes? Ya, cada paciente es un caso diferente, eso puedo empezar diciendo, ¿ya? Entonces, algunos pacientes inicialmente van a requerir un control más seguido porque es más difícil para ellos lo que es tal vez el uso de insulina, la dieta, y para otros, o sea, puede ser un control estándar. No hay una receta general, o sea, para decir cada cuánto tiempo se controla a los pacientes. Si nosotros vamos al sistema público, el control es trimestral, por ejemplo, ¿no? Se visita al paciente, se visita al médico trimestralmente para el control, seguimiento y evaluación. A nivel particular es mucho más cercano, justamente porque es particular, se le hace más temprano para ver si existe alguna novedad. Pero les pongo, por ejemplo, la valoración de hemoglobina glicosilada, que es un parámetro para evaluación del control de la diabetes, me refleja el control que el paciente tuvo en los últimos 3 meses. Entonces, en ese caso, un control trimestral sería de utilidad para valorar cómo ha estado el paciente a lo largo de esos 3 meses y valorar si el paciente está cuidándose adecuadamente o no. Un diabético tipo 1, por otro lado, es un diabético que usa insulina lenta e insulina rápida, tiene más riesgo de hipoglucemias, entonces, por lo tanto, en ese paciente probablemente el control sí debe ser más precoz si es que tiene alguna de esas complicaciones, hipoglucemias, por ejemplo, que es lo más frecuentemente en ese grupo. O sea, realmente no hay un tiempo definido de control en cada una, ¿no? En el diabético tipo 2 tal vez sí un poco más trimestralmente una vez que ya se establece el tratamiento, pero en el tipo 1 sí es muy variable el control porque va a depender de las complicaciones que tenga. Gracias, doctor. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a tomarnos unos 5 minutos para hablar un poco de diabetes tipo 2, ¿ok? Arrancamos, a ver, son las 3:51. Vamos a arrancar a las 16 horas, ¿ok? Listo, Doc. Ya.
Ok, continuando entonces con un poco de lo que es la discusión sobre lo que es fisiopatología, tanto de la diabetes tipo 1 como de la tipo 2. Bueno, en cuanto al concepto, ya vimos en la parte anterior, es más o menos similar, esto no va a cambiar, ¿no? Ya. Entonces, empezando un poco lo que son los criterios diagnósticos que nosotros tenemos actualmente para la clasificación de diabetes tipo 2, esto es de la datos de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. La verdad, son datos que están aplicados a toda la población a nivel mundial, son los mismos criterios que ustedes van a encontrar, nada. Estos son los criterios que yo tengo para establecer un diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, los criterios son los síntomas de diabetes más una glucemia medida al azar en plasma venoso igual o mayor a 200, y casual se define como cualquier hora, o sea, puede ser en ayunas, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, y los síntomas clásicos acompañantes, que son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Entonces, un criterio diagnóstico es síntomas más una glucosa mayor a 200 va igual a cero diagnóstico de diabetes. Otro criterio es una glucosa de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126. El ayuno se define como un periodo de ingesta calórica de por lo menos 8 horas. Tenemos una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5, empleando, esto es un punto importante, una metodología estandarizada y trazable al estándar de el programa de estandarización de glicohemoglobina nacional, ¿sí? No todos los laboratorios van a estar estandarizados por el programa de estandarización de glucohemoglobina a nivel nacional. Hay algunos que hacen mediciones de hemoglobina glicosilada sin estandarización, por lo tanto, que carecen de validez. Y lamentablemente eso ocurre en la mayoría de los laboratorios eh, a nivel de Ecuador, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de yo hablar de diagnosticar diabetes a un paciente, por ejemplo, que me venga con una hemoglobina glicosilada de 6,7, con una glucosa en ayunas de 85 o una sobrecarga oral normal. O sea, muy difícil establecer ese tipo de diagnóstico. No hay que confiar mucho aquí de lo que es hemoglobina glicosilada, ¿ya? Otro criterio diagnóstico es la glucosa medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 luego de una prueba de sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, ¿sí? La prueba de tolerancia oral es justamente cuando yo no tengo o no cumplo todavía los criterios de diabetes en pacientes en ayunas o pacientes medición al azar. Le hago una sobrecarga oral de glucosa donde se mide lo que es basal eh, y 2 horas, que es lo que me interesa a mí. Un valor a 2 horas mayor a 200 me establece diabetes, un valor entre 140 y 200 me indica que yo tengo intolerancia a la glucosa. Recapitulando nuevamente, entonces tenemos lo que es valores normales, glucosa en ayunas menor a 100, 2 horas postcarga menor a 140, hemoglobina glicosilada menor a 5.7. Si yo tengo estos tres parámetros, todo bien, no hay ninguna novedad. Entro a lo que es prediabetes, tengo una medición de glucosa en ayunas de 100 a 125, ¿ya? Tengo una intolerancia a la glucosa en la cual la glucosa en ayuno no aplica, pero tengo una sobrecarga 2 horas de 140 a 199 y una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4 para cualquiera de las dos clasificaciones de lo que es prediabetes. Y yo tengo una clasificación de diabetes cuando tengo obviamente una glucosa mayor o igual a 126, una glucosa en plasma venoso mayor a 200 o igual a 200, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Con uno de esos criterios establece el diagnóstico de diabetes. Cuando vamos a la patogénesis de diabetes, creo que ya ha quedado un poco esa idea que podemos dividir en dos grupos, aquella que se caracteriza por la ausencia total de insulina, como es la diabetes tipo 1 de origen autoinmunitario, o la diabetes tipo 2, en las cuales las claves termina siendo más la resistencia a la insulina, o sea que la secreción inicialmente está bien, no hay mayor problema, pero los factores tóxicos externos pueden ser causantes del problema. Entonces, la diabetes tipo 2, yo tengo formas no asociadas a procesos autoinmunitarios y engloba un conjunto heterogéneo de formas que tienen alteraciones de índole genético, metabólico, clínico, y para el estudio de la diabetes tipo 2 con implicaciones diagnósticas y terapéuticas también se ha dividido inclusive como diabetes tipo 2 asociada a obesidad o diabetes tipo 2 no asociada a obesidad. Esto ha ayudado a hacer algunos estudios para establecer, o sea, por qué ocurre diabetes en pacientes con índice de masa corporal normal y ocurre también diabetes en pacientes con obesidad o a la inversa, ¿ok?
La diabetes tipo 2, vimos un poco de lo que es las bases anteriormente, afecta aproximadamente al 3% de la población mundial, estudios en gemelos sugieren un 60-90% de susceptibilidad, pese a que no tiene una base genética un 100% compatible. Los factores ambientales juegan mucho aquí, ya vamos a ver después de eso, la inactividad física, la obesidad, la dieta, la microbiota intestinal es otro punto interesante que está saliendo actualmente, explica el riesgo restante, ¿ya? Pero el primer efecto que yo tengo detectable es justamente en este grupo la resistencia insulínica, ¿sí? Y esta resistencia insulínica ocurre en los principales órganos donde se actúa la insulina, como es el músculo, como es la grasa, favoreciendo el almacenamiento, como ustedes recordarán, o el hígado, favoreciendo también el almacenamiento de glucosa como glucógeno. Y la causa principal de insulinoresistencia es un defecto postreceptor, no es realmente un defecto en el receptor de insulina, porque si fuera un defecto en el receptor de insulina, estaríamos hablando de algo ya más de tipo genético realmente. Puede ser probablemente un primer paso en la vía de la señalización de la insulina. Existen varias vías ahí, pero la fosfodiinositol 3 quinasa es una de ellas. O el transportador de glucosa GLUT4 es otro mecanismo también involucrado. De inicio, por lo general, como les había comentado, nosotros cuando tenemos una resistencia a la secreción o a la acción insulínica, el páncreas normalmente lo que hace es responder aumentando la secreción de la misma. Entonces, los niveles de insulina aumentan al inicio de la diabetes y alcanzan su punto máximo, pero luego de lo cual se deterioran o se agotan y empiezan a caer progresivamente. Y de esa manera yo empiezo ya a tener un defecto propio a nivel de la célula beta. La pérdida o disfunción de las células beta incluye una deposición de amiloide en lo que es islote pancreático, desdiferenciación, en algunos casos se ha visto que existe una desdiferenciación de las células beta, y también fenómenos de glucolipotoxicidad también asociados, disminución del efecto incretina, aumento de la salida de glucosa hepática también se han asociado. Dentro del origen étnico, hablando desde el punto de vista epidemiológico, un factor que condiciona la prevalencia, hay grupos que tienen cifras muy elevadas como los individuos de raza negra, hay estudios que se han hecho en los indios Pima, en los que son Estados Unidos, en los cuales se ha visto justamente que esa población tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, parece un poco menor en poblaciones ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es en relación con la vasodilatación y más sensibilidad a la insulina, una probabilidad, pero no está 100% comprobada. Se ha asociado mucho lo que es la diabetes, lo que es obesidad y cáncer, justamente porque los tres tienen una base que podríamos hablar que es de tipo inflamatorio y podrían favorecer el desarrollo de la enfermedad, como la diabetes y la obesidad, por ejemplo, que se asocia al aumento de lo que son citoquinas inflamatorias, y dentro de ello podría estar asociado también el riesgo de malignidad. Los pacientes con diabetes tienen riesgo aumentado de varios tipos de cáncer, cáncer de hígado, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas, de esófago, solo como algunos ejemplos. ¿Ya? Yendo a la parte genética, sí, definitivamente la diabetes tipo 2 también tiene una asociación con la parte genética. La forma más común de diabetes te asocia a obesidad en un 85%, pero también se ha visto concordancia genética en gemelos homocigóticos en un 80%, pero este tipo de herencia es poligénica, o sea, existen varios polimorfismos, no mutaciones, porque si hablamos de mutaciones estaremos hablando de MODY. En el diabético tipo 2 yo tengo polimorfismos, tengo varias alteraciones a nivel genético que en conjunto me podrían favorecer el desarrollo de una diabetes tipo 2. Pero en sí, la presencia de uno solo no es que me va a favorecer en un 100% el desarrollo de diabetes. ¿Ya? Entonces, las bases moleculares de la herencia de la diabetes tipo 2 asociada a obesidad no han podido dilucidarse claramente debido a la heterogeneidad, como ustedes imaginarán. El comienzo tardío, sí, realmente yo no sé cuándo el paciente ha debutado con diabetes realmente, a diferencia del paciente con tipo 1, yo sé en el momento en el que el paciente está debutando con diabetes. En el tipo 2, muy probablemente el paciente tuvo años con un cuadro ya diagnóstico de diabetes y se enteró solamente cuando hubo una descompensación. El importante componente ambiental, obesidad, actividad física, fármacos y carencias nutricionales hacen justamente que establecer una base molecular sea mucho más complicado. En el tipo 1 yo sé que existe una deficiencia de insulina y ese es el factor causal y tengo algunos principios de hipótesis, pero en el tipo 2 tengo varios factores asociados que hace difícil establecer una causa clara. Por lo tanto, la diabetes mellitus tipo 2 del obeso es una enfermedad poligénica cuyo fenotipo es el efecto acumulativo de una actividad defectuosa de más de un gen en un ambiente específico favorecedor. Por ejemplo, un medio obesogénico.
Predictores genéticos para diabetes tipo 2 existen varias mutaciones actualmente en estudio, ¿sí? La tasa de concordancia entre gemelos también nos hace pensar eso, ¿ya? Si un paciente con grado 1 de consanguinidad tiene diabetes tipo 2, el riesgo de padecerla el otro es de un 40%. Si ambos padres lo tienen, el riesgo va a un 70%. El riesgo va de un 2 a un 4% en caucásicos, de un 4 a un 6% en afroamericanos, de un 10 a 15% en mexicoamericanos y un 35% en indospima, justamente de lo que les había hablado. Ahora, existe una tendencia, que nosotros tenemos una probable predisposición a la diabetes tipo 2, pero aquí tengo tres cosas que están asociadas. Tengo la parte genética, que nosotros ya hemos visto un poco, polimorfismos. Tengo la parte de medio ambiente, ¿ya? Justamente hablando de lo que es macroambiente, que es obesidad, sedentarismo, alimentación, pero también tengo lo que es microambiente, lo que ocurre alrededor de la célula, la hiperglucemia, el estrés oxidativo, la inflamación, pero ahora otro punto que ha llamado la atención es la epigenética, ¿sí? O imprinting, ¿sí? Recordemos, nosotros en la parte genética es lo que nosotros heredamos de nuestros familiares, es la susceptibilidad. Luego esta genética interactúa con el medio ambiente mediante lo que es la epigenética, que son mecanismos puente que regulan la expresión de determinados genes, o sea, la cantidad de proteína que voy a producir, ¿ya? Entonces, los genes, la epigenética regula la expresión de dichos genes. Por ejemplo, ¿dónde y en qué cantidad secreto la insulina? Por ejemplo, eso es algo que puede estar regulado desde el punto de vista epigenético, ¿ya? Y por lo tanto puede modificar la secreción de insulina que voy a tener en esa persona, ¿sí? Y esto puede estar determinado ya desde la etapa de nacimiento. Entonces, yo tengo factores ambientales que me pueden afectar mi epigenoma, ¿sí? Tengo, por lo tanto, mi parte genética establecida, ¿sí? Pero, a su vez, yo tengo factores maternos, yo tengo toxinas, yo tengo nutrición intrauterina, ¿sí? Y de ahí tengo el nacimiento y tengo un epigenotipo que me va a ser afectado tanto por la dieta, la edad, drogas, toxinas o enfermedad, y esto me va a dar un epigenotipo de adulto, ¿sí? Entonces, como ven, esto no es algo establecido. Esto es algo que puede ir variando ya desde la etapa intraútero, en la etapa de nacimiento y hasta la etapa adulta. Y el problema con este epigenoma o esta epigenética es que yo voy a transmitir estas alteraciones epigenéticas al menos a las 3 generaciones siguientes que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ese es el pequeño problema. Es decir, si yo tengo una mamá que tuvo diabetes gestacional, ¿ya? Y el niño nace con ese epigenoma en el cual la mamá tuvo diabetes gestacional y por lo tanto el niño tuvo alteraciones en la secreción insulínica, esa epigenética que yo tengo en ese niño va a transmitirse al menos para un par de generaciones más, porque es como ocurre, ¿ya? No es un defecto o una mutación específicamente, sino alteraciones en la regulación de la expresión de genes que consecuentemente le van a dar un riesgo de padecer diabetes mayor que en una determinada población, ¿sí? ¿Por qué tanto estudio de lo que es epigenética? Porque la genética sola no puede explicar la incidencia actual de la diabetes tipo 2. La epigenética representa la regulación de la expresión independientemente de la secuencia de ADN que yo tengo. Los mecanismos epigenéticos que nosotros actualmente estamos estudiando son la metilación de ADN, la modificación de histonas y la activación de microRNAs. Esto solamente como para nombrarlos. La epigenética en sí es un puente molecular entre factores ambientales y factores genéticos y por lo tanto cobra mucha importancia, sobre todo si nosotros estamos hablando de diabetes tipo 2 y del ambiente como una causa importante para el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, nosotros también sí tenemos causas genéticas, ¿sí? Y dentro de estas, una de las que más se ha asociado o que más se asocia con riesgo de diabetes es justamente la presencia de la mutación del TCF7L2, ¿sí? Que como pueden ver, odds ratio para el riesgo de desarrollo de lo que es diabetes en comparación con las otras mutaciones es de un 37% aproximadamente. O sea, es una de las alteraciones que presentes más riesgo implican de que el paciente llegue a desarrollar una diabetes tipo 2, pero obviamente no en un 100%, ¿sí? Asociaciones o estudios de locus genéticos asociados con diabetes tipo 2 han mostrado que el TCF7L2 o la mutación TCF7L2 es una de las que está más asociada a lo que es desarrollo de diabetes tipo 2, ¿ok? En un 37% aproximadamente, como ustedes vieron anteriormente, ¿sí?
Los factores de riesgo ambientales para diabetes tipo 2, más que conocidos, la inactividad física, obesidad, dieta, aumentan el riesgo de la enfermedad en individuos genéticamente predispuestos. Este es un punto importante a tener en consideración. Si yo tuve una epigenética, por ejemplo, yo nací con un peso bajo al nacimiento, consecuencia de una desnutrición intraútero, una desnutrición materna, mi epigenética me hace que yo sea de un fenotipo ahorrador. O sea, que yo tenga tendencia a ahorrar toda la energía que yo ingiero para de esa manera evitar la pérdida de peso. Esa es una epigenética que yo heredé intraútero y por lo tanto es un riesgo que yo voy a tener porque significa que yo cuando sea adulto voy a tener riesgo de ser ¿qué? ¿Riesgo de qué tendré cuando sea adulto si tengo un fenotipo ahorrador? ¿Puede levantar la mano? A ser obeso. A ser obeso, ¿no es cierto? Por lo tanto, aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, la epigenética juega mucho y desde etapas tempranas de la vida. Nuevamente, inactividad física, obesidad y dieta aumentan el riesgo de enfermedades en individuos genéticamente predispuestos. Y la obesidad es un factor de riesgo independiente y la duración de la obesidad es muy predictiva para el desarrollo de diabetes tipo 2 porque la obesidad es un estado inflamatorio y al ser un estado inflamatorio puede favorecer también afección a nivel de la célula beta, ¿sí? La obesidad troncal, o mejor dicho, la obesidad abdominal, es fuertemente asociada con resistencia a la insulina. Se dice que esa grasa es una grasa más inflamatoria que la grasa que yo tengo a nivel distal, sea a nivel de brazos, sea a nivel de piernas, sea a nivel de glúteos, porque se ha dicho que esa grasa es más de tipo almacenamiento, a diferencia de la grasa abdominal, que es una grasa más activa y se puede usar más. Solo como dato clínico, perder grasa a nivel periférico, brazos, piernas, glúteos, es mucho más difícil que perder grasa a nivel abdominal, porque se considera que es una grasa de almacenamiento. Ejemplo, a nivel de sexo femenino, se considera que es una grasa importante de almacenamiento, sobre todo para etapas de mayor necesidad, embarazo o lactancia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la grasa abdominal es una grasa más peligrosa en comparación con la grasa periférica. El grado de acumulación de grasa intraabdominal medido por tomografía computarizada se ha encontrado que son fuertes predictores de diabetes tipo 2. Los sedentarios, más riesgo de desarrollarla. Los pacientes con obesidad y resistencia a la insulina tienen una microbiota intestinal o una composición alterada. Este es otro punto interesante. La microbiota intestinal es realmente un mundo que al momento se está descubriendo, en la cual se ha visto que yo tengo bacterias dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, cuya presencia entre uno u otro va a determinar si yo tengo una mayor capacidad de absorción de los nutrientes ingeridos o una menor capacidad de absorción, ¿sí? Hay dos grupos que actualmente se conocen más, que son firmicutes y son bacteroidetes, ¿sí? Se dice que los bacteroidetes son una población más adecuada a tener dentro de mi microbiota porque implica una menor absorción de los alimentos ingeridos a nivel del tracto gastrointestinal, mientras que los firmicutes o el grupo de bacterias firmicutes absorben más fácilmente todos los nutrientes ingeridos y por lo tanto favorecen el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina. Podrían funcionar como marcadores diagnósticos en pacientes con diabetes de alto riesgo, está todavía estudiado, y trasplante de microbiota en pacientes o en hombres con microbiota normal a pacientes con síndrome metabólico, o sea, en pocas palabras, lo que es trasplante de materia fecal, a nivel intestinal pueden ser potenciales vías del tratamiento para resistencia insulínica, ¿no? Pero eso todavía se ha hecho estudios y se ha visto que funciona, pero todavía no se lo utiliza obviamente ampliamente, ¿no? Se dice que en cuanto a la patogenia del diabético tipo 2, el paciente no es que en ese momento empezó su problema, sino que tuvo ya un cuadro de resistencia a la insulina de más de 10 años antes del desarrollo del cuadro de diabetes, ¿sí? Entonces, yo en esto tengo un pico alrededor del momento de aparición de diabetes y una caída progresiva a partir de entonces, ¿sí? Yo tengo una secreción de insulina, ¿ya? En respuesta a glucosas que está en aumento en ese paciente insulino resistente, ¿sí? Tengo un aumento progresivo del mismo, como pueden ver, a partir de glucosa incluso dentro del rango de la normalidad, justamente intentando vencer lo que es la resistencia insulínica, ¿sí? ¿Consigue ayudar? Sí, me ayuda a mantener una glucosa normal, pero ese hiperinsulinismo a largo plazo va a causar un agotamiento en la célula beta y al momento del debut del paciente con diabetes yo ya tengo un declinamiento de la secreción del mismo y consecuentemente una disminución progresiva de la secreción insulínica por la célula beta, ¿sí? Algunos de los genes implicados en la patogenia del tipo 2 probablemente contribuyen a lo que es la resistencia insulínica.
dando una pérdida y disfunción de la célula beta, desarrollando la enfermedad. Yendo a lo que es obesidad e intolerancia a la glucosa, implican un riesgo adicional para diabetes tipo 2, y solo para magnificar el ejemplo, tengo que aquel paciente que tiene obesidad tiene 4 veces o casi 5 veces más riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, aquel que tiene intolerancia a la glucosa 6.7 veces más riesgo para diabetes, y aquel obeso con intolerancia a la glucosa 17.4 veces más riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, como se imaginarán, la presencia de estos dos factores implica un problema para ese grupo de pacientes. La resistencia insulínica en sí va a ocurrir a nivel periférico, es donde ocurre principalmente músculo, grasa, hígado, que son los órganos más importantes que hemos visto asociados a lo que es la insulina, se asocian a este problema. Y se ha demostrado que descendencia normoglucémica o que la descendencia normoglucémica de dos pares con diabetes tiene resistencia a la insulina en el músculo esquelético. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando yo tenga glucosa normal en la descendencia de papás que tuvieron diabetes y tengan obviamente aparentemente normalidad, se ha visto en algunos estudios que tienen resistencia insulínica en el músculo esquelético, ¿ya? Aún con valores de glucosa normales, lo cual muestra nuevamente la parte epigenética. El músculo esquelético representa la mayor parte de la glucosa medida, ¿sí? Y la captación de la insulina en el estado postprandial. Esto es algo que ya vimos en la parte de homeostasis de glucosa. Se ha propuesto que la resistencia insulínica sea el defecto primario en los pacientes con diabetes tipo 2. El adipocito, por otro lado, también es un órgano donde va a existir resistencia a la insulina, y probablemente ahí podría ser el defecto primario en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Llegando a provocar también resistencia a la insulina hepática, ¿sí? Nosotros, en la parte de lo que son linfocitos, o mejor dicho, la parte de lo que son adipocitos, nosotros tenemos una reserva, nosotros tenemos lo que se conoce como una capacitancia adipositaria, que es la capacidad que tienen los adipocitos de expandirse de manera que favorezcan el almacenamiento de lo que son triglicéridos, ¿sí? Recuerden que la insulina nos ayudaba a nosotros a favorecer el almacenamiento de las grasas a nivel circulante en forma de ácidos grasos y triglicéridos a nivel del tejido adipositario, y de esa manera convertirse en reservas de energía para momentos de carencia, en la cual requiere la liberación de ácidos grasos para la gluconeogénesis, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para cumplir su función justamente como principal tejido de almacenamiento de energía, el tejido adiposo tiene varias propiedades únicas que no se pueden ver en ningún órgano, como la capacidad, que es supuestamente casi limitada para expandirse o en un estado, ¿sí? Pero tiene requerimientos potentes para remodelarse también, ¿ya? Los adipocitos pueden alcanzar rápidamente el límite de difusión de oxígeno durante el crecimiento, ¿ya? Entonces, aquí hay un problema, ¿sí? Si bien los adipocitos pueden expandirse, pueden aumentar su volumen, no así muchas veces su capacidad de oxigenación, ¿sí? Y la hipoxia podría ser un determinante temprano que va a limitar la expansión, entre comillas, saludable de los adipocitos, ¿sí? Entonces, se ha visto que esto puede ser uno de los factores que se podría asociar a un aparecimiento más temprano de lo que es diabetes, por ejemplo, en un paciente obeso versus un paciente obeso que no la desarrolla, porque deben haber oído ustedes tal vez el término de obeso metabólicamente saludable, que aparentemente, pese a tener un índice de masa corporal por encima de la media, tiene valores de glucosa y todos los criterios diagnósticos negativos. Tal vez sea esta expansión adipositaria la que le marca la diferencia de sus pacientes, ¿sí? Lo importante es pensar que al tener yo un alto volumen de energía necesito almacenar. Esos adipocitos, recuerden que representan el depósito de almacenamiento de energía. Cuando la capacidad de los adipocitos de depositar grasa se sobrepasa, llamado hipertrofia adipositaria, hay desborde de los ácidos grasos. ¿Y a dónde van a ir esos ácidos grasos? Van a ir al músculo, causando lo que es insulinoresistencia, ¿ya? Van a ir al hígado, ¿ya? Causando lo que es la producción hepática de glucosa, van a producir ácidos grasos de muy baja densidad, triglicéridos, van a ir también a lo que es a nivel pancreático, ¿ya? Van a generar esteatosis hepática. En resumen, yo tengo un desborde de ácidos grasos que se van a ir a acumular en diferentes órganos. Y en estos órganos van a causar insulinoresistencia, que al final van a provocar fatiga en la célula beta por lipotoxicidad
y consecuentemente diabetes tipo 2. Entonces, en este caso, la grasa ectópica es la que cobra más patología en el desarrollo de la enfermedad versus que la grasa acumulada de manera normal. La inflamación adipositaria, justamente consecuencia de la hipertrofia adipositaria, cuando yo ya supero la capacidad y la oxigenación no es la suficiente, me va a desencadenar inflamación sistémica, que va a liberar marcadores de inflamación como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta como ejemplos, y van a dar alteraciones en la permeabilidad del endotelio, desarrollando placa y arteriosclerosis, dando como consecuencia enfermedad cardiovascular. Van a afectar el metabolismo del colesterol, afectando también la producción de glucosa y la insulinoresistencia, dándome hígado graso no alcohólico. Van a afectar la capacidad de captación de glucosa e insulinoresistencia y disminuir la secreción de insulina. Todo esto consecuentemente dándome diabetes tipo 2. Entonces, como pueden ver, el fenómeno inflamatorio que ocurre en este grupo de pacientes es importante para lo que es la patología o la fisiopatología de la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas ahora hablando de esta resistencia a la insulina? ¿Sí? Podría ser un problema del receptor de insulina, podría ser un problema en la señalización post-receptor, podría ser un problema en el transporte, como es el GLUT4, o podría ser un problema de efecto incretina. O sea, tengo varios sitios donde podría ocurrir esta resistencia. Y como ven, encontrar el sitio no es tan fácil, porque la acción de la insulina post-receptor implica una serie de mecanismos que van a dar como paso final, en algunos casos, el movimiento del GLUT4 intraplasmático hacia la membrana celular para el transporte de glucosa sin uso de energía, ¿sí? Entonces, yo tengo varios sitios donde podría tener alteraciones que se podría asociar al defecto en la que es la acción o la respuesta insulínica, ¿ya? Sería un receptor tal vez el problema, tal vez la mutación o el problema, mejor dicho, no mutación, perdón, esté en el receptor de la insulina, ¿sí? Entonces, la resistencia de la insulina se define como una respuesta biológica subnormal a las concentraciones normales de insulina. Ese es el concepto que yo tengo. La resistencia hormonal es generalmente el resultado de un receptor anormal, o disminuido o deficiente. En la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, la secuencia genética, y aquí viene lo interesante, la secuencia del gen del receptor de la insulina es normal. Entonces, si yo tengo en la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 una secuencia de receptores de insulina normal, la principal causa entonces se desvía para lo que es insulinoresistencia en la diabetes tipo 2 hacia un defecto postreceptor, ya que los diferentes estudios de secuenciación en tipo 2 me muestran un receptor de insulina normal. Entonces, el receptor aparentemente no es el problema. Entonces, vamos a la fuente del problema aparente, el postreceptor defectuoso en el paciente con diabetes tipo 2. Se considera que tal vez aquí está el problema, el paso temprano en la vía de la señalización de la insulina. Una de estos pasos tempranos es la vía del fosfoinositol 3 quinasa, ¿sí? Que es crítica para lo que es efectos de insulina en el transporte de glucosa. Pacientes con diabetes tipo 2 disminuye la actividad de la tirosina quinasa justamente en hígado, músculo y grasa. Y esto tiene algo interesante que es un efecto reversible, perdiendo peso y un mejor control glucémico. Yendo a lo que son los sustratos de insulina, tipo 1, tipo 2, también tienen un papel clave en la transmisión de la señal del receptor de insulina a proteínas de flujo lento. Se ha visto que el músculo y los adipocitos tienen menos fosforilación dada por la insulina a los receptores o los sustratos de insulina. La fosfoinositol 3 quinasa nuevamente aquí es esencial para los efectos de la insulina, en lo que es translocación y activación de glucógeno sintasa, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aparentemente por los receptores existe una mayor probabilidad. Finalmente tenemos el transporte de glucosa, el GLUT4, que lo vimos previamente. El músculo esquelético, adipocitos y músculo cardíaco expresan GLUT4. Y en la mayoría de pacientes la secuencia de codificación del gen de GLUT4, sus niveles musculares son normales también. No existe alteración a ese punto. La translocación o movimiento que está causado o estimulado por la insulina del GLUT4 hacia la membrana plasmática se ha visto que sí está afectado en este grupo de pacientes, ¿ya? Y ese deterioro de GLUT4 podría ser por anomalía de proteínas o una alteración en la señalización de la insulina, ¿ya? Resumiendo, yo tengo aparentemente que a nivel de receptor el problema no está, pero los otros estudios o diferentes métodos han mostrado que post-receptor tengo distintas fuentes de problema. Tengo al fosfoinositol 3 quinasa, tengo al GLUT4, como probables causas de alteración en la transmisión de la señalización de la insulina, ¿ya? El deterioro final de la secreción de insulina puede ser el resultado de la pérdida de células beta, disfunción celular o ambas, ¿ya?
Se ha visto incluso post-mortem una reducción de la masa celular en ese grupo de pacientes con diabetes tipo 2 que va de un 20 o 60%, ¿sí? Una mejora de la secreción de insulina por estilo de vida de intervención quirúrgica farmacológica sugiere que esto puede ser reversible al menos parcialmente. Se ha visto que puede existir una desdiferenciación de las células beta también en estos grupos de pacientes y un aumento consecuente de lo que es el número de células alfa, o sea, disminución de células beta acompañado por una hiperglucagonemia incluso en un grupo de pacientes. Raro, pero se ve que existe esa presencia. Esto está repetitivo nuevamente, la parte de lo que es la acumulación ectópica de lípidos, dando grasa ectópica, favoreciendo insulinoresistencia y glucolipotoxicidad. ¿Qué es la lipotoxicidad? Es el aumento crónico de la absorción de ácidos grasos libres por la célula beta. Como les había comentado anteriormente, de inicio los ácidos grasos libres pueden ser un estímulo para la secreción de insulina, pero a largo plazo ese efecto va a ser dañino en la célula beta, ¿sí? Produciendo un defecto en el metabolismo de los ácidos grasos libres en las células beta, dando depósitos de lípidos a nivel de los islotes pancreáticos y desencadenando una disminución en la secreción de insulina, ¿ya? Dentro de lo que es justamente la glucotoxicidad o un exceso, una hiperglucemia alrededor de la célula beta o una hiperglucemia crónica, yo tengo una mayor disfunción y pérdida de las células beta por exposición prolongada a altos valores de glucosa que induce defectos a nivel de la célula beta, dando una ausencia de respuesta de insulina y el reconocimiento defectuoso de glucosa por la célula beta, ¿ya? Este es uno de los motivos por los cuales muchas veces yo cuando inicio tratamiento de diabetes en un paciente con diabetes tipo 2, la insulina no es una mala opción. ¿Por qué? Porque la insulina es un medicamento que rápidamente me va a bajar los valores de glucosa a comparación del inicio de medicación oral. No estoy diciendo que todo paciente debutante con diabetes tipo 2 deba usar insulina, pero aquellos pacientes que tienen descompensaciones severas de la enfermedad, el uso de insulina puede ser útil para de esa manera disminuir o revertir el fenómeno de glucotoxicidad y de lipotoxicidad y de esa manera evitar un mayor deterioro a nivel de la célula beta. Resumiendo, al final yo tengo un conjunto de defectos. Tengo una resistencia periférica a la insulina, tengo disfunción de la célula beta, tengo una sobreproducción de glucosa hepática, disminución del efecto incretina, aumento del glucagón. Todo ello como consecuencia me va a provocar hiperglucemia y desarrollo de diabetes a largo plazo. Yendo a lo que es el efecto incretina, recuerden lo que discutimos anteriormente, es la diferente respuesta que yo tengo a la sobrecarga o a la carga de glucosa oral versus la carga endovenosa por las hormonas que yo tengo a nivel intestinal, ¿sí? Se ha visto que el efecto incretina en estos pacientes está disminuido en el paciente con diabetes tipo 2, obviamente, y por lo tanto existe un mayor riesgo de desarrollo de diabetes en este grupo de pacientes. Este efecto incretina yo puedo recuperar, o se ha visto que ocurre eso en pacientes que tienen pérdida de peso importante, por ejemplo, cirugía bariátrica, en la cual recupera la función de la secreción de lo que es incretina a nivel del péptido intestinal, ¿sí? Recordad también que el metabolismo de la glucosa hepática, el exceso de producción de glucosa en el hígado, o una secreción inadecuada de glucagón puede estar asociado al problema de lo que es diabetes en este grupo de pacientes. Los pacientes con diabetes tipo 2 sabéis que tienen un aumento de producción de la glucosa hepática. Recuerden que al tener insulinoresistencia, no voy a tener el efecto insulínico a nivel hepático, que es la disminución de la producción hepática de glucosa. Yo tengo insulinoresistencia, yo no tengo ese efecto. Tengo un aumento de la producción de la glucosa hepática basal y postprandial. Tengo una disminución de la acción de la insulina en el hígado causando este problema. Y por lo tanto yo tengo un aumento también en la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la insulinoresistencia actuando tanto a nivel de tejido adiposo, actuando a nivel de lo que es hepático, actuando a nivel de lo que es músculo, principalmente a través del GLUT4, pueden estar asociados al desarrollo de diabetes tipo 2, ¿ya? ¿Preguntas que tengan aquí? ¿Pablo? Yo he leído un poco respecto a los factores de riesgo de esto, del desarrollo de diabetes tipo 2 ¿Ya? y una parte que mencionaba que la desnutrición en la vida intrauterina es un factor de riesgo. Esto iría de acuerdo con lo que mencionó de la epigenética, ¿verdad? Exactamente, sí. Un retardo de crecimiento intrauterino, un bajo peso al nacer,
me da una predisposición justamente a tener diabetes, justamente por lo que acabé de mencionar. Es justo lo que les había mencionado, que preguntó alguien de los compañeros. Sí, definitivamente un bajo peso al nacer me da una epigenética que va a hacer que tenga una expresión de genes que favorezcan el almacenamiento de energía y no la pérdida de la misma, y por lo tanto ese paciente tiene más riesgo de ser obeso y consecuentemente de tener mayor riesgo de diabetes. Así es. Ya, Doc. Y respecto, había otra parte que decía que un paciente que tenga procedencia rural con reciente urbanización es otro factor de riesgo. ¿Eso sería por el cambio en hábitos alimenticios y eso? Exactamente, sí, como se vio, como pusimos en la clase anterior, justamente los pacientes de la zona rural aparentemente tienen menor riesgo de lo que es autoinmunidad, aparentemente en comparación con las zonas urbanizadas, por exposición más temprana a diferentes factores, pero eso sigue siendo una teoría, ¿no? Pero es una probabilidad. Ya, Doc, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Perdón. Sí, A yo, ver, doctor. Valeria y Ludwig. Ahí está. Doctor, sabemos que las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico pueden desarrollar insulina resistencia. En este grupo de pacientes, y además eso puede aumenta el riesgo de que desarrollen diabetes tipo 2. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en estos pacientes existe el riesgo de la insulina resistencia? Ya, a ver, actualmente existen varios fenotipos de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, en algunas se manifiesta más insulinoresistencia que en otras. Se considera que la insulinoresistencia no se presenta siempre en todas las pacientes que tienen ovario poliquístico. Existen fenotipos, hay pacientes que son obesas y desarrollan lo que es ovario poliquístico y tienen insulinoresistencia, y hay pacientes con índice de masa corporal normal que tienen ovario poliquístico y no ofrecen mayor insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, justamente es por ese motivo que no en todas las pacientes se usa metformina, por ejemplo. Ustedes deben haber escuchado que el ovario poliquístico en algunos casos usan metformina, pero es si existe o no insulinoresistencia, y eso se va a acompañar o se establece mediante una sobrecarga oral de glucosa para ver si existe intolerancia, y ahí se usa medicación. Pero en sí, el fenotipo de ovario poliquístico con obesidad obviamente se va a asociar a insulinoresistencia y las consecuencias que acabamos de discutir, pero es uno de los fenotipos que existen en ovario poliquístico. Hay varios actualmente. No sé si Valeria o quería algo más específicamente respecto a esto. No, gracias, doctor. ¿Ya? Ludwig. Doc, una preguntita. ¿Me podría volver a explicar lo de la expansión adipositaria, por favor? Ya, a ver, déjame ver si puedo retroceder. No, desde acá abajo puedo más fácil, pero aquí. Ya, respecto a lo que es la expansión adipositaria, se dice que cada persona tiene un número de adipocitos determinado, ya, a lo largo de la vida. Entonces, yo tengo una capacidad de expansión que puede ser diferente entre una y otra persona, ¿sí? Hay algunos que tienen una mayor capacidad de expansión y otros que tienen una menor capacidad de expansión. Aquellos que tienen una mayor capacidad de expansión son capaces de almacenar más cantidad de ácido graso y de esa manera evitar la liberación de los mismos a nivel circulatorio periférico, y aquellos que tienen una menor capacidad de hacer lo mismo, ¿ok? Y tienen una hipertrofia adipositaria o una saturación de esos adipocitos de manera más precoz, y de esa manera la liberación de ácidos grasos hacia la circulación. Se ha visto que esto, a su vez, esta expansión adipositaria se tiene que acompañar de una oxigenación adecuada, porque si yo no tengo una oxigenación adecuada para esa expansión, esa hipoxia me va a desencadenar fenómenos inflamatorios que me va a favorecer la liberación de ácidos grasos y a su vez de mediadores inflamatorios. No sé si quedó claro un poco ahí. Sí, Doc, muchas gracias. Ya, esto es más realmente algo de lo que es obesidad específicamente. Esto lo incluí un poco aquí porque es importante dentro de la fisiopatología, pero esto ya es hablando un poco más de obesidad. ¿Alguien más? Bueno, espero que hayan quedado con algunos conceptos referente a lo que es la fisiopatología de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Como ven, hay varias teorías, pero nada 100%
como causal de la enfermedad, pero hay muchas teorías que realmente sí tienen un alto índice de aceptación. Recuerden que lo que más se está introduciendo actualmente en diabetes tipo 2 es la epigenética, justamente, y ustedes mismas han sacado a la luz algunos ejemplos que ustedes ya han escuchado y que ahora tal vez los puedan correlacionar mejor, ¿ya? Bueno, esta es la última clase del año, creo que de aquí entran en feriado ustedes, ¿no? Sí, doctor, a partir de Reinician. mañana hasta el 3 de enero. Ya, listo. Entonces, desde aquí ya nos vemos el día. Bueno, esperemos que con el grupo de prácticas empecemos ya el lunes 3, ¿no? Averigüen ahí si pueden rotar entre 4 y no habría problema por mi lado, ¿ya? Y de ahí las clases los días jueves, ¿ok? Listo, doc. Doc, Muchísimas antes gracias. de que termine, tenía unas preguntas. Usted nos subió 2 deberes al aula virtual. Ajá. Entonces quería preguntarle, si, por favor, el caso clínico podríamos hacer en grupos. Sí, sí lo pueden hacer en grupos. La revisión bibliográfica es algo que sí tienen que Sí. hacer individualmente, ¿no? Ajá. Sí, Doc, y otra cosita, para la exposición, la primera exposición ya sería la siguiente semana, ¿verdad, Doc? La de los chicos. ¿Ustedes entran a partir de cuándo en vacaciones? ¿Mañana? Sí, Doc, por eso digo, la primera exposición ya sería en enero, más o menos el Ah, 5 o ustedes 6, entran creo. mañana, ya tienes razón. Sí, pues sí empezaría desde enero. Ujú, ya. Ya, Doc, eso, muchas gracias, nada más. Listo. Unas felices fiestas, descansen, revisen lo que puedan y nos vemos en enero, ¿ok? Igualmente, doc. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias. Todo, Hasta luego. Gracias, Doc, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias.